Saludos y bendiciones para todas las personas que nos ven a través desde esta ventana. Hoy una vez más estamos con ustedes para compartir un excelente tema que les va a ayudar a crecer espiritualmente, emocionalmente y también a tener su cuerpo sano. Como siempre me acompañan mis amigas Lesbia Rivera y Yasmar Valderrama. Y estamos aquí para, como les dije, regalarle hoy un excelente tema que lleva por título Conciencia versus Presencia. Y vamos a entender estos dos temas y la diferencia que hay entre la conciencia y la presencia. Nosotros sabemos o hemos siempre dicho que la conciencia es esa vocecita que nos habla cuando no estamos haciendo algo que es del todo correcto. A veces pareciera que hubiesen dos personas dentro de nosotras. Una que nos impulsa a hacer lo que no es tan bueno y otra que nos dice, no, pues este no es el camino, vamos a caminar por este lado porque quizá por aquí las cosas van a salir mejor. Sin embargo, pues hay muchas cosas que podemos descubrir cuando leemos, sobre todo cuando escudriñamos la palabra de Dios, y esa palabra nos hace realmente estar conscientes de lo que es correcto, de lo que no es correcto, y que además cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hay una presencia que viene a morar en nosotros, que es también de ella, de quien le vamos a compartir en el video que les vamos a presentar esta tarde. Bueno, realmente nosotras estamos hoy muy contentas, muy felices por estar trabajando este otro tema que, bien como lo dice nuestra amiga Annie, es muy interesante por demás. Y me llama muchísimo la atención cuando tú haces la introducción para que todos podamos entender verdaderamente cómo es que nosotros estamos, por así decirlo, entendidos de qué es la conciencia. Y la conciencia nosotros la podemos definir desde nuestra propia perspectiva humana, como nosotros creemos que accionamos y hacemos. Y es interesante cuando tú dices que pareciera ser que hay dos personas dentro de nosotros, pero no, hay un solo ser dentro de nosotros. Y ese ser, pues precisamente es el que nos dio nuestro Padre Creador a nosotros, y que es el espíritu de hombre que nosotros tenemos allí, pero que ese espíritu de hombre conjuntamente con la conciencia y las emociones que nosotros tenemos, pues es el que nos direcciona y nos hace muchas veces pensar cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer, y eso lo reflejamos precisamente, Yasmar, en ese cuerpo físico. Así es, como ustedes decían, como pensamos, actuamos, como nos dice esa voz interna que está en nuestra mente, ¿verdad? Es como nuestro cuerpo se dirige hacia los demás. El que nosotros tengamos esta conciencia que nos dice qué debemos hacer, cómo debemos mostrarnos ante los demás. Esta conciencia que viene muchas veces con esa vocecita que dice, hazlo o no. Pero si lo haces de esta manera. Entonces tu cuerpo acciona dependiendo de esa voz interna que está allí. Normalmente cuando tenemos esa conciencia que dicen nuestras queridas amigas, que es el Espíritu Santo el que nos mueve, ¿verdad? Nuestro cuerpo, a veces que lamentablemente estamos en este cuerpo que es la carne, algunas veces dice no, así no es. Pero cuando dejamos que este cuerpo duerma, para ver nuestro ser interior, que en este caso vendría a ser la conciencia. Se manifiesta a través de la conciencia. Así es, cuando se manifiesta a través de la conciencia, damos paso a que nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, más que todo nuestro espíritu, que eso en este caso nos va a explicar bien Lesbia, nuestro cuerpo se va a mover de acuerdo a esto. A esto se va a mover nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que reconocer que no solamente nosotras somos las que podemos manifestar acá desde nuestra propia opinión, que es la conciencia, porque cuando nos buscamos un poco más allá, muchísimas
partes del mundo, en su cultura, Ajá. maneja la definición o los términos de qué es la conciencia. Hasta Sí, este sí, momento nosotras como tal no hemos definido la conciencia, mas sí sabemos que es un estado que nosotros tenemos como seres humanos, como hombres y mujeres, que permiten precisamente que nosotros nos vamos a conducir dentro de un marco de valores. Así ¿sí? lo manifiesta Freud, ¿no? Claro. Exactamente, porque fíjense lo siguiente. Nosotras verdaderamente no podemos hablar de conciencia y dejar a un lado los valores, pero mis valores son tus valores son los míos. Pues resulta que hay un solo patrón de nivel de valores, pero como a mí me los inculcaron, como a mí me los llevaron a la práctica, es que yo me voy a manifestar. Y para algunos, para ti puede ser bueno, pero para mí puede ser malo. Allí es donde vamos nosotros y entonces entra también muchísimo las emociones, Annie. Por supuesto. Dice, la conciencia es el estado de cognición y va a ir siempre de acuerdo al medio ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos. Exactamente. Generalmente la conciencia nos enseña acerca del bien y del mal. Pero lo que decíamos, ¿cuál ha sido la formación de valores que tú has recibido de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a las creencias de tus padres y del ambiente social en el cual tú te has desenvuelto? Porque hay cosas que de repente a ti te la enseñaron como que no son correctas y quizás a mí no me enseñaron que eso era incorrecto. Y va a depender, como decíamos, de la cultura y por supuesto va a influir en nuestras emociones. Porque, por poner un ejemplo, nuestra manera de vestir. Si yo me voy a las tribus indígenas que tienen su forma y su estilo de vestir, lo que para ellos es correcto y para ellos no es vulgar, si yo lo utilizo aquí en la ciudad, pues eso va a ser un escándalo. Y uno dice, bueno, ¿y aquella que le pasó? Se volvió loca. Para las mujeres indígenas es normal estar con sus senos al aire. Exactamente. Y el hombre no la mira con morbo porque eso para ellos es lo natural. Exactamente. Mientras que para nosotros aquí en nuestra cultura eso no forma parte de lo natural. Así también pasa también en una cultura que está también indígena por los lados africanos, donde la mujer cuando se va a casar engorda, Ajá. todo su cuerpo engorda y toda su figura no es el 90, 60, 90 que es Que el nosotros prototipo estamos que tenemos. acostumbrados. Así es. Entonces, para ellos el valor de tener a su esposa, comer y engordar es sinónimo de bienestar y de salud. Y de abundancia, Y de abundancia. para ellos. Entonces, por eso decimos que él puede variar, los niveles de conciencia pueden variar de acuerdo a la cultura en la cual nosotros nos desenvolvemos y de acuerdo a los principios y los valores que a nosotros nos han enseñado. ¿Ves? Y por eso decimos que hay una marcada diferencia entre lo que es conciencia y lo que es presencia. Muchas veces la conciencia es una cosa subjetiva, de acuerdo a cómo tú veas las cosas con tu perspectiva desde tu ventana, de acuerdo a tu perspectiva desde tu ventana y yo de acuerdo a la mía. Por eso decimos que ella puede ser subjetiva y que está totalmente relacionada tanto con lo que ocurre en mi mundo interior como con lo que ocurre en mi mundo exterior. Y aquí con lo que ocurre en mi mundo interior pues comienzan a involucrarse también mis emociones y ellas me van a indicar a mí de acuerdo a mi patrón de creencias lo que está correcto y lo que no está correcto. Y muchas veces hago algo que yo sé en mi conciencia que no es correcto, pero lo hago, entonces comienzo a sentirme mal en mis emociones porque la misma conciencia me trae a colación todo aquello que he hecho y que quizás no fue lo correcto, no fue lo que debí haber hecho. Y las emociones mueve a tu cuerpo. Exactamente. Así de sencillo. Como son tus emociones, tu cuerpo se desenvuelve en lo que te rodea. Eso es lo que va a ver la gente. Fíjate que recogiendo un poco lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Me sonrío muchísimo porque verdaderamente son patrones lo que nosotros hemos aprendido todo el tiempo. Y claro, lo aprendemos primeramente de papá, de mamá, de nuestra formación en nuestras casas y en nuestros hogares. Y partiendo de la cultura donde usted se encuentre en este momento, pues usted podrá darle el valor o calificar lo que se está diciendo. Pero fíjense lo importante que es todo esto. Cuando nosotros afloramos muchas veces nuestro conocimiento, ¿verdad? Nuestro conocimiento, queremos como imponer, y vale que es así, queremos como
imponer verdaderamente son como nuestros valores y nuestros sentimientos, o sea, lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Entonces yo de repente le digo a ustedes, no, chica, pero es que tenemos que ser más felices, tenemos que, pero bueno, ¿y esta qué le pasa, no? Entonces mi forma de ser va a contrastar con la forma de cada uno de todos ustedes, ¿sí? Entonces, pero son mis valores, mi creencia, es lo que yo creo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en esa conciencia mis sentimientos empiezan a jugar conmigo, y Annie va a decirnos algo sobre esto, cuando empiezan a jugar conmigo, entonces yo voy a sentir una sensación, y esa sensación me va a producir alivio, o bien me va a producir en sí un placer. ¿Pero de qué? Pues precisamente de que mi conciencia no me va a llevar a una culpabilidad o a una angustia, porque nosotros debemos salir de eso. De hecho, nuestro tema de hoy, de hablar de la conciencia que está dentro de ti, es precisamente para que todos comprendamos que debemos acallar las voces que nos hablan de afuera hacia adentro. Porque entonces, ¿dónde están mis valores? ¿Dónde está toda la esencia de quién soy yo? ¿Verdad? De quién soy yo, de todos esos valores que implantaron en mí y cómo yo los voy a reproducir, porque verdaderamente en la cultura donde yo estoy, en el momento en el cual me encuentro hoy, es que yo voy a permitir que mi cuerpo físico demuestre cómo y quién soy yo. A mí hablaba también de la presencia. Y cuando hablamos de la presencia, es la presencia del Espíritu de Dios, que es el que nos creó a nosotros, el que nos diseñó a nosotros. Cuando Él nos diseña, Él crea un cuerpo. Dentro de ese cuerpo es que Él coloca un espíritu y lo da a través de el hálito de vida, que es el primero que vierte a nosotros. Y allí está la conciencia y también viene a estar precisamente el alma. ¿Sí? Por supuesto. Y con estos elementos que yo le estoy nombrando, Él coloca su esencia del Espíritu de Dios. Por eso es que ahora vamos a entrar a hablar de la presencia. ¿Pero de la presencia de quién? La presencia del Espíritu de Dios, que es el que va verdaderamente a regir todo esto. ¿De qué? De la conciencia, mis valores, en este caso serían morales, éticos, pero también los valores espirituales, que es donde va a venir a ser un juego, pero un juego muy correcto, muy ecuánime para el hombre y para la mujer. Así es. Mira, Lesbia, tú decías algo muy importante. Tenemos que aprender a hacer callar las voces externas, las voces que vienen de afuera, y aprender a escuchar esa voz interna, esa voz que viene dentro de ti. Y cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios, es esa voz interna, esa voz que te va a hablar de adentro y que tú luego vas a manifestar hacia afuera, más allá de lo que ocurra en tu medio exterior. Porque vamos a poner un ejemplo. Ya nosotros le hemos dicho a la audiencia que nosotros estamos en Venezuela, que somos mujeres venezolanas, y todo el mundo sabe la situación que hoy nuestra nación está viviendo. Nosotros además vivimos en el interior del país, no somos de capital, y en el interior del país pues hay muchísimas más dificultades que las que se pueden presentar en la capital de nuestro país. Entonces nosotros vemos la situación y muchas veces queremos justificar cosas que no son correctas simplemente por la situación que estamos viviendo. Así es. Y nosotros como ciudadanos hemos empeorado en muchas circunstancias esta situación en la que estamos viviendo, porque aquí es quítate tú para ponerme yo, y yo voy a velar por mis necesidades, por mis intereses, y no me importa si por velar por mis intereses y necesidades yo te hago daño a ti y te hago daño a ti. Entonces yo hago que mi voz interna se calle porque el medio exterior justifica lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque si todos necesitamos dólares, porque aquí necesitamos dólares para vivir, entonces a mí no me importa ir y hacer la cola de la gasolina, pago la gasolina a precio regulado y yo te digo, Yasmar, ¿quieres gasolina? Bueno, yo te voy a vender tanta en $3 cada litro.
sin importar el daño que yo te esté haciendo a ti o que le esté haciendo a tu familia. Eso solo para poner un ejemplo. Sí. Pero yo hago que mi voz interna haga silencio porque mi necesidad exterior está justificando la acción que yo estoy haciendo. Entonces, por eso hoy queremos enseñarle a la gente que nos escucha que la que tenemos que callar es la externa. Exacto. Y cuando hacemos que se escuche la voz que está dentro de nosotros, entonces esa voz, que es la presencia de Dios mismo, va a traer respuesta a todas tus necesidades sin que tú le hagas daño a nadie. ¿Sí? Porque Annie, que tú estás diciendo algo que me trae a recuerdo de que desde mi ventana, anteriormente puedo ser, mi lenguaje corporal dice algo que anteriormente yo era. Los que me conocieron anteriormente o los que nos conocen anteriormente, que vieron la transformación que hace el espíritu cuando está la presencia de Dios en nosotros, en nuestro corazón, y que está aquí en el alma de nosotros, nuestro lenguaje corporal cambia. Si antes éramos de una manera, de una forma, y nuestro lenguaje corporal por las voces externas que éramos anteriormente, que escuchábamos, y nuestra voz interior se callaba, teníamos un lenguaje muy diferente corporal. Hoy en día, los que tenemos esa voz interior que habla en nuestra mente y habla desde nuestro corazón, nuestro lenguaje corporal cambia totalmente. Cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de pensar, cambia la manera de sentir, porque hasta las sensaciones cambian. Es una manera de mostrar plenitud, de mostrar gozo, de mostrar otras sensaciones que van mucho más allá de lo que yo les puedo estar expresando y comunicando en este momento. Wow, fíjense que qué interesante es que todos podamos comprendernos, pero comprendernos. Lo que planteaba Annie es el día a día de nuestra realidad, de nuestro escenario de el ahora. ¿Sí? ¿El ahora dónde? Acá en Venezuela, donde nosotros vivimos, en los Andes específicamente, donde nosotros también padecemos y sentimos muchas situaciones, y que le queremos decir que no solamente en Venezuela, es en todo el mundo, porque todos estamos tratando de buscar mejoras económicas, mejoras sociales, mejor estar o sentir en la familia. Y por qué no en lo espiritual, porque para eso estamos para mostrando que tu calidad de vida sea mejor. Pero nosotras estamos hoy planteando toda esta situación, porque bien lo decía Yasmar, es para reflejar esa presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que sí se puede, que nos puede transformar, que puede llevarnos por un camino mejor. Porque fíjese, hablarles a ustedes o contradecir muchas de las cosas que estamos diciendo aquí es como hacer una violación de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿sí? Si no nos pusiésemos de acuerdo, pero qué difícil es que nosotras tres nos pongamos de acuerdo sin la presencia de Dios en nosotros para que dirija la conciencia, porque hablábamos de los valores, pero entonces esos valores que a mí me enseñaron que fueron los mismos a Annie, los mismos a ti, pero que la perspectiva que tenían mis padres no era la misma tuya ni la de tu mamá, que no venimos de hogares conformados a igual. Así es. Incluso hasta la misma enseñanza espiritual tampoco fue la misma, pero que hoy en día nosotros, a través de esa presencia hermosa del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos hablar ya con más propiedad y decirnos a nosotros, oye, ya mi conciencia es un poco más confiable. ¿Por qué? Porque está dirigida y direccionada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que con esta presencia yo pueda manifestar al otro por medio de mi cuerpo físico, ¿verdad? Manifestar esa presencia hermosa del Señor.
Como por ejemplo, a mí me encanta sonreír. ¿Y por qué me encanta sonreír? Porque me encanta ser así. Como me dicen, Levia, es que tú eres chicharachera, tú eres toda alegría. Los que no saben qué es chicharachera en este idioma es alegre, rumbero, expresivo. Sí, muy expresiva, muy risueña. Entonces, ¿qué sucede? Que no era que yo no era así, sí era, pero había otra cosa, había otra situación que se impregnaba un poco más, y entonces cuando entra el Espíritu Santo a mi vida, hace lo mismo que hizo con el salmista David. Y de hecho, cuando me transforma, entonces recuerdo que, ¿qué sucede? Lo que hizo con el salmista David. ¿Qué hizo? El salmista David dice que ha cambiado mi tristeza o mi lamento. ¿Cómo usted lo quiera traducir? ¿En qué? En baile, en gozo, en alegría. Entonces, ¿y cómo lo expreso? Con mi lenguaje corporal, con mi cuerpo. Exactamente. Entonces, es tan hermoso poder nosotros mostrar nuestros sentimientos, como Andy nos los ha recordado bastante, mostrar nuestros sentimientos, mostrar nuestra alegría y, ¿por qué no, nuestras tristezas? Porque no se crean que nosotras no nos colocamos a veces en la posición de triste. Sí, porque somos seres humanos, pero sabemos apoyarnos unas a otras. ¿Y cómo? Bueno, a través de voces que no sean negativas, sino que voces que sean positivas, que podamos llevar un mensaje entre nosotras mismas y todo aquel que lo necesite, porque para eso es que estamos. Claro. Hay un mensaje que yo quiero dejarle a todo el que nos está escuchando y quizás dice, bueno, estas mujeres hablan mucho y no han dicho nada. Y hemos dicho mucho. ¿Qué pasa, Lisbeth? Estamos hablando de conciencia versus presencia. Y lo que queremos es que todo el que nos escucha se haga consciente de que hay una presencia especial dentro de cada uno de nosotros que va a hacer que su conciencia se maneje de la manera correcta. Porque muchas veces la gente no sabe que hay una presencia dentro de él. Él dice, soy solamente yo, lo que me dirigen mis sentidos, las emociones y las sensaciones que mis sentidos le envían a mi cerebro, y de acuerdo a esto es como yo manejo mi vida, porque esas son las emociones y las sensaciones que mi cuerpo quiere sentir, de acuerdo a lo que el medio externo le está enviando. Así es. Entonces yo vivo de acuerdo solo a lo que veo y no estoy consciente de que hay dentro de mí una presencia que quiere salir, que quiere manifestarse y que quiere decirte, vas a guiar tu vida de esta manera, porque si lo haces de esta manera, vas a alcanzar el éxito en todas las cosas que tú te propongas. Así es. Sin necesidad de hacerle daño al que está a tu lado, porque tú solamente te dejas dirigir por lo que tus sentidos te indican. Y todo lo que nuestros sentidos perciben viene de lo externo, pero lo que nuestro espíritu percibe viene de eso que está dentro de nosotros, que es la presencia. Pero todos tenemos la presencia, lesbiana. No, allá. Allá donde voy. Todos no tenemos la presencia, porque ya lo dije anteriormente, cuando Dios nos creó, en aquel momento, Él hizo un cuerpo, se introduce la conciencia, el alma, el espíritu del hombre, y también le da la presencia de Dios, que debía estar allí todo el tiempo con ellos. Pero sucedió algo. ¿Qué sucedió? Que la conciencia empezó, chica, chavarilla. A chavarilla la conciencia. ¿Y saben por qué? Sí, porque entonces empieza a excusarse la conciencia. Pero es que como yo lo haga. Pero es que como yo. Es que él me dijo, él me habló al oído y me convenció. Pero es que yo soy así y nadie me va a cambiar. No, pero es que. ¿Cuál cambiar? ¿Cuándo? O sea, que yo debo estar subordinado o subordinada a lo que me diga alguien. No es eso. ¿Qué sucede? Que como mi conciencia me habla y me dice, tú puedes. Tú eres la única o el único que lo puedes lograr. Tú eres tu propio Dios. Tú eres tu propio Dios. Bueno, gobiérnate pues. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a hacer esta
práctica y muchas veces errónea, sucede que nosotros le decimos al que nos creó, oye, espérate un momentico, quédate allí. Como le decimos a los niños, te sientas allí, de ahí no te levantas. ¿Oíste? Bueno, eso sí es subordinar, eso sí es mandar, entonces me voy a subordinar. Ay, sí, mamita, yo me quedo allí sentadita. No. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hacemos eso, le decimos al que nos creó, chao, no te quiero. Pero cuando Él viene y te dice, lo estás haciendo mal, tus emociones están mandando la conciencia. La conciencia y las emociones y tu alma le hablan a tu cuerpo y tú estás haciendo todo eso, estás de espalda a tus valores que yo le enseñé a tus padres y que lo estás dejando de practicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la conciencia ya te... no, pero si yo soy toda una adulta. Y puedo yo soy una... Sí, yo tomar mis decisiones yo solo, sin exacto, necesidad de que entonces nadie yo valgo. me diga o que nadie me oriente. Entonces, sí, en eso coincidimos, somos mujeres ya que podemos hacer y deshacer. Sí, usted puede hacer todo lo que usted quiera. Hágalo, pero va a haber un momento en su vida que esa voz de la conciencia, bueno, yo se los voy a decir así. La derecha te habla bonito, pero la izquierda te dice, epa, no le hagas caso a lo que te dice la derecha, porque lo que te dice la derecha no te va a dejar hacer. En cambio yo sí. Bueno, cuando tú te dejas gobernar solamente por lo que te dice la parte izquierda, ¿verdad? Y no lo que te dice la derecha, entonces tú estás fuera de ese espíritu. Así es. ¿Ve? De la cobertura de ese espíritu. Cuando tú le dices a el que te creó, oye, de verdad que yo estoy actuando mal. Mis sentimientos están yendo mucho más allá. Yo estoy perjudicándome a mí misma primero. Estoy perjudicando al otro, a la otra y a todos. Mi entorno. Entonces todo mi entorno ya me está pareciendo como oscuro, ya de claro pasó a oscuro. Esa conciencia ya se está hablando con el Creador. Y el Creador dice, tú me permites que yo entre. Tú permites mi presencia en ti. Entonces, allí es la única manera, Anmi y Yasmar y todos los que nos están escuchando, es la única manera que usted obtenga la presencia. Con solamente decirle, yo aquí estoy, aquí está mi corazón y esa presencia entra en ti y acciona. De lo contrario, no se ponga a creer que ninguna práctica filosófica y religiosa le va a permitir a usted la presencia del Espíritu en usted. Es tu voluntad misma. Exacto. Tu voluntad misma, que ella también está en el alma, pero tu voluntad misma quien te impulsa a tomar esa decisión correcta, porque quien te da la presencia es un caballero. Y te dice, si me permites entrar, yo entro y trabajo en tu vida. Si no me permites entrar, no entro. Es más, a veces le permitimos entrar y le decimos, pero vas a trabajar en estas áreas y en estas no, claro, porque estas me pertenecen. Y tampoco te va a funcionar. Lo condicionamos. Porque lo condicionas. Ahora, Yasmar, cuando tú le permites entrar y le dices, dirige tú el timón de mi vida, él va a direccionar todo. Incluso lo que tú manifiestas a través de tu cuerpo, porque muchas veces, Yasmar, el cuerpo me dice, me provoca comerme todo esto y después me voy a sentir mal, me va a dar dolor de cabeza, me va a dar indigestión, pero yo me dejé llevar simplemente por mis emociones y no me di cuenta que yo estaba dañando mi cuerpo. ¿Sí? Yo quería decirle algo, siempre se busca la paz bajo la meditación para encontrar la plenitud, ¿verdad? Cuando yo medito, que concentro esa conciencia y esa presencia y entro en eso, lo que llamamos meditación, que hay que tener mucho cuidado allí cuando yo medito, porque cuando yo medito es que yo quiero corregir mis acciones y ahí es donde yo le permito al Señor, en este caso a mi Dios, entrar y estar en su presencia. Por eso es que hay personas que dicen, pero es que yo hice un tiempo de yoga y no pasó nada. Por eso, no pasó nada porque no permitiste que entrara esa presencia en tu vida y hubiese esa transformación en tu cuerpo. Ahí es donde vamos. Meditamos bajo un vacío, pero ¿qué llena ese vacío?
la presencia de Dios. Entonces tú entras en ese espacio para la meditación corporal, donde tú vas a concentrar tu mente, vas a concentrar tu corazón, alineas este cuerpo con eso y empiezas a entrar en lo que llaman el Om. Pero ese Om es solamente la presencia de Dios. Cuando tú permites ese Om, que es la presencia de Dios y es el Espíritu mismo entrando a tu corazón y manejando tu mente, tenlo seguro que esa meditación va a cambiar, porque esa meditación te va a decir cómo tu cuerpo va a accionar ante ese mundo exterior que te dice, hazlo así, pero correctamente tu conciencia está aunada a esa presencia, unida a esa presencia, te va a decir cómo va a manejarse este cuerpo, que aunque es carne y es débil, pero cuando tu presencia y espíritu manda en él se debilita. Nosotros debemos todos los días tratar de proteger nuestra conciencia. Así es. Y de mantenernos muy, pero muy activos. En la meditación. ¿En la meditación de qué? Pudieran estar diciendo mucho. Bueno, en la meditación de la palabra del Padre Creador. Así es. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos en su palabra, fíjense que Él nos dice que nosotros no tenemos por qué estar cansados. ¿Y qué es lo que se cansa? Nuestro cuerpo físico, ¿verdad? ¿Y de qué se cansa nuestro cuerpo físico? De tanto maltrato emocional, porque las emociones nuestras se reflejan en nuestro cuerpo físico y hasta, bueno, nosotros hemos leído, escuchado, etcétera, etcétera, cuando dice lo que la boca calla, el cuerpo lo desarrolla o lo manifiesta. Cuando tenemos una alergia muy fuerte, ¿verdad? En la parte de la rinitis, vamos a decirlo así, de una vez empieza uno a gotear, a no sé qué cosa. Bueno, eso es una emoción que no está bien controlada. ¿Por quién? Por la conciencia, porque la conciencia te dice llora, súfrela, tírate a sufrirla, porque tienes que sufrirla. Con esto no le digo que no vamos a sufrir, porque por supuesto que nosotros que no vamos a sentir malestar en algún momento. Exacto, que no vamos a sentir el malestar en algún momento. Claro que sí lo vamos a sentir, pero fíjense, debemos de tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a ir? Hacia adentro. ¿Y qué es lo que vamos a buscar dentro? La presencia, porque la presencia del mismo Dios, de su Espíritu Santo, con unión con nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ha permitido avanzar en muchos de nuestros pasos de vida, pues nosotros ya decimos, la presencia de Dios en nuestro cuerpo físico maneja toda mi conciencia y todas mis emociones. Quiero recoger rapidito dos cosas o dos expresiones que tomé de ustedes que son muy importantes. Yasmar decía que cuando meditas y haces Om, pero eso es un vacío, ese vacío no va a dejar nunca nada en ti. Por muchos ruidos que tú produzcas o por muchas expresiones que tú hagas con tus manos, si es una meditación vacía, esa meditación no va a producir en ti ninguna transformación. Puede que momentáneamente tú descanses, pero luego aquello va a volver. Y luego Lesbia decía, ¿en qué debes meditar? Medita en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Y la vida que hay en esa palabra es la que va a producir las transformaciones que nosotros necesitamos a nivel de nuestra alma y a nivel de nuestro cuerpo, pero tenemos que dejar que sea el espíritu que hable. Y dijo Lesbia también algo muy importante. ¿A través de qué viene el espíritu? A través de haber recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Así es la única forma de que esa presencia del Espíritu de Dios venga a nosotros. Cuando yo le abro mi corazón a Jesús y le digo, te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador,
Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a esta tierra con un propósito, que tú moriste, pero que Dios mismo te levantó de entre los muertos. Entonces, en ese momento, esa presencia del Espíritu viene a morar en mí y a generar todos esos cambios que yo voy a alimentar a través de la vida que hay en su palabra. Entonces, cuando yo medito en esto, sí se van a producir cambios y transformaciones en mi vida totalmente distinto a cuando solo hago el completamente vacío, que me puede aliviar un dolor de cabeza en un momento, pero que luego mi cuerpo y mi alma y mi espíritu se van a seguir sintiendo de la misma forma como antes se sentían. De hecho, la palabra de Dios te dice: escudriña mi palabra de noche y de día. No es un ratico, no es unos minutos, es día y noche. Fíjense que cuando estás haciendo esa aclaratoria de escudriña la palabra de día y de noche, nos lleva a que no es solamente yo colocarme en un espacio, que es muy bueno, en un espacio para yo meditar en la palabra. Me voy a explicar. Yo puedo tener, de hecho yo lo tengo, creo que todas las tenemos. Hay personas que le dicen el cuarto de guerra. Yo tengo mi cuartel de gloria. Mi sofá comodísimo, allí me siento, allí tengo la palabra, allí leo. A mí me encanta escuchar música, ¿ve? Usted puede poner la música que usted quiera, que a usted más le relaje, porque nosotros vamos a pasar a un estado de quietud con el Espíritu Santo de Dios, porque entonces ¿cómo lo vamos a escuchar? Si andamos todos como así, para allá, para acá, no. Entonces es un estado de quietud. ¿Por qué no hacer respiraciones? Porque también mi cuerpo físico tiene que depurar todo ese cansancio que tiene. O quizás si usted lo hace en la noche, ¿verdad? O lo hace en la tarde. O bien si lo hace en la mañana, pues entonces estirarse un poquito. ¿Por qué no? Ese ejercicio físico que nosotros necesitamos para después entonces sentarnos tranquilitas o tranquilitos para poder meditar en la palabra de Dios. Quizás algunos que nos están escuchando dicen: ay, pero ¿qué están diciendo estas mujeres? ¿Cómo que la palabra de Dios se va a meditar de esa manera? Vamos a delastrarnos de estructuras mentales que muchos lo que han hecho es dañar toda una gama de valor espiritual que tiene la misma palabra, de cómo meditar, de cómo hablar con Él y cómo escuchar su voz. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar a nosotros y nos va a hablar, pero no le va, no nos va a tocar así, ya va, espérate un momentico, porque es mi espíritu que está acá, el espíritu del hombre que se va a conectar con el espíritu de Dios, porque Él es un espíritu. Así. Entonces, allí es donde yo voy a meditar. Pero como la palabra de Dios dice que yo debo tener la palabra muy pendiente en la mañana, en la tarde, en la noche y en todo momento, bueno, por eso es que yo también estoy meditando la palabra, donde la palabra me diga a mí que yo no debo dejar de hacer el bien. Entonces vierte la palabra a nosotros y cuando nosotros vamos por la calle, ¿qué vamos a hacer? Hacer el bien. Entonces estamos meditando en la palabra. Es que meditar no es nada más leer, agarrar y leer. No, meditar es concienciar, exactamente. Exactamente, porque luego vivirla. Así es. Para luego vivirla, porque igual concientizar. Exacto. Si meditas, concientizar eso y haces conciencia y luego no lo practicas, no estamos haciendo nada. Porque, mira, imagínate tú, bueno, se vierte a la memoria inmediatamente, fíjate. En Filipenses 3, capítulo 3, del versículo 1 al 10, pero haciendo énfasis en el 8 y en el 9, en el versículo 8 y 9, ¿qué decía Pablo? Voy a parafrasear inmediatamente. Decía Pablo: todo lo tengo por basura, todo lo tengo por basura. ¿Qué es lo que él dice tener por basura?
el tener tanto conocimiento, mire, de la palabra de Dios, si no de la la parte practico. filosófica, etc. Pero si no De la la practico, porque de él la es un ley, legio, exacto. y además Pero era un si, hombre con poder, y todo Ajá. eso para él fue nada. bueno, antes. ajá, pero venga acá, pero es que nosotros también tenemos todo eso. Claro, por supuesto. Tenemos todo eso, pero entonces díganme ustedes una cosa. Nosotros sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, ¿qué sucede? No está sucediendo absolutamente nada. No hay transformación. No hay transformación. Entonces nosotras no nos podemos quedar calladas con lo que sabemos. Nosotras sí sabemos que hay que hacer el bien. ¿Qué vamos a hacer? Quedarnos así, con los Así brazos es. cruzados para que nos tomen una fotografía. No, mis corazones. Tenemos que accionar. Más en estos momentos, todo lo Así que tú es. decías, una persona que está haciendo una cola para obtener que se le llene el tanque de la gasolina, porque nosotros no nos vamos con un botellón de agua y ofrecemos agua a esas personas que están cansadas también, están agotadas de estar allí. Eso es lo que nosotros queremos mostrarles a través de que en este cuerpo físico que nosotras tenemos y que lo tiene usted, hay una conciencia, pero también hay una presencia, Así es. hay unas emociones, hay un corazón, pero que cuando está transformado y regenerado con esa presencia del Espíritu, porque también en Gálatas, en la carta que escribe Pablo a los Gálatas, le dice también allá algo bien esencial para todos nosotros, que está en el capítulo 6, versículos 4 al 6, donde dice que él tiene como dos propósitos. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos un poquito en esa carta a los Gálatas que escribió Pablo, allí habla precisamente de dos promesas que Dios da a quién. A nosotros, a usted que nos está viendo, a usted que nos está escuchando. Así es. Esas dos promesas son las siguientes. Una, que enviaba a su Hijo. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Para nosotros. Y la otra, que colocaría su Espíritu Santo, ¿dónde? En nosotros. Ahí está. Así es de sencillo. Esa es la presencia del Espíritu en nosotros. Así es. Y cuando tenemos conciencia de esa presencia o cuando ya hemos permitido que esa presencia se apropie de nosotros, entonces ella debe comenzar a manifestarse a través del amor, lesbia. Exacto. Lo que decías, el apóstol Pablo todo lo tuvo por basura. También Así es. dijo el mismo Exacto. apóstol en la carta a los Corintios: si yo conociera todos los secretos y misterios de la ciencia y no tengo amor, de nada me De sirve. nada me sirve. Estamos vacíos porque se supone que esa presencia tiene que comenzar a manifestarse a través de sus frutos en la vida de cada uno de Sí, nosotros. así es. Y el más grande de esos frutos que vamos a manifestar es el fruto del amor. Y por eso nosotros decimos, cuando ese amor nos llena a nosotros procuramos vivir conectados con ese Dios Padre que nos creó para que nos siga alimentando y para vivir conforme a su propósito. Nosotros cuidamos de nuestra vida y de nuestro cuerpo para que las cosas que nosotros mismos hagamos no nos dañen a nosotros por causa del amor que sentimos hacia nosotros mismos, y por supuesto vamos a manifestar el amor a todos los que están alrededor nuestro. Y esa es la mejor manifestación de que en nosotros no solo hay conciencia, sino que también está la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas. Y esa presencia tan hermosa que nosotros vamos a manifestar a través de ese cuerpo físico, pues es lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que debíamos amar a otro como a nosotros mismos. Es decir, cuando yo me amo, cuando yo le permito esa presencia del Espíritu en mí, en este cuerpo, yo lo voy a manifestar. Así es. De hecho, nosotras tres no estamos sentadas aquí utilizando un tiempo para hablar o manifestar todo lo que la presencia del Espíritu nos hace manifestar, porque nosotras No tenemos queramos nada que hacer. o porque no tengamos nada más que hacer. No es así. Resulta que estamos siendo ahora dirigidas, orientadas, direccionadas, como nosotros lo queramos llamar, como usted bien lo quiera asumir, por el Espíritu, por esa presencia hermosa, por ese amor tan hermoso. Y entonces vamos a lograr también esa aceptación espiritual
de ese hombre, de ese ser humano que tengo acá, que soy yo, pero que es usted que también está viendo y que también está escuchando y que ahora va a empezar a sentir. De hecho, nuestro cuerpo, cuando tiene amor, lo primero que utiliza es las manos. Abraza. Y cuando tenemos el primer valor, que es amor, cuando tenemos en nuestro corazón amor, todos los demás valores se dan. Generosidad, solidaridad, se da también el perdón, porque donde hay amor, hay perdón. Y el respeto de los unos por los otros. Así es. Exactamente, es interactuar. Exacto. Es interactuar todo aquello que nosotros estamos aprendiendo o lo que ya hemos aprendido o quizás hasta desaprender muchas cosas, porque nosotros debemos desaprender muchas cosas. ¿Para qué? Para que esa esencia hermosa, preciosa del Espíritu de Dios que nos ha sido regalada, porque fue que nos la regalaron, nosotros no fuimos a comprarla. Es decir, tú no vas a la tienda y dices, oiga señor, por favor, ¿tiene presencia? ¿Tiene presencia por allí para que me venda? ¿Y cuánto me va a vender? Pues viene por litros o por peso. No, nada. Eso es regalado. Y te lo regalan a ti siempre y cuando tu conciencia permita que entre esa esencia, esa presencia y tu alma mengue. Y ese es nuestro mensaje final. Sí, fíjense. Decirle a la gente, perdón, Yasmar, ahorita tú das tu mensaje final. Decirle a la gente que se hagan conscientes de esa presencia y que permitan que esa presencia se manifieste también a través de ustedes. Así es. Recuerden que en este tiempo de pandemia hubo esa ausencia de abrazos, de besos, de tocarse y mimarse. Pero ¿qué pasa ahorita? Con eso valoramos lo que es, lo que decía Agni, el amor. El amor del uno hacia el otro. ¿Por qué? Porque el tener amor te da bienestar y plenitud. ¿Y quién te lo da? Solamente la presencia del Señor Santo en tu vida. Así es. Chao, gracias por escucharnos. Nos vemos en nuestro próximo programa.